¿Qué tal? Muy buenos días. Esta es la meditación matinal del día de hoy. Y el título que sugiere el autor es La compasión en dos palabras. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Toma esto el autor de la carta atribuida al apóstol Pablo, dirigida a los Gálatas, y cita: ¿qué significa la verdadera compasión? Significa que no solo sentimos el dolor ajeno, sino que además hacemos algo para aliviarlo. Un buen ejemplo de la verdadera compasión lo encontramos en la experiencia que vivió el conocido autor Tony Capolo, que un día él estaba en su oficina cuando su madre le avisó que había muerto una amiga de la familia, la señora Kirkpatrick. Cuando Tony era todavía un niño, esta señora lo había brindado mucho cariño y se había preocupado por llevarlo a museos y conciertos musicales. Así que Tony fue a la funeraria, pero para su sorpresa solamente estaba en la sala una anciana. Entonces Tony se acercó al ataúd, dio una rápida mirada al cadáver. Era el de un hombre. Sin lugar a dudas estaba en el funeral equivocado. Ya se iba cuando la anciana le tomó del brazo y con una expresión de dolor en su rostro le dijo: «Era tu amigo, ¿verdad?». De inmediato Tony se dio cuenta de que estaban aprietos. ¿Le diría que él había llegado por accidente? ¿O le mentiría para llegar a que ella no pensara que su esposo había muerto sin amigos? Tony optó por lo segundo. Su esposo era un buen hombre, le dijo. Ese día Tony acompañó a la ancianita durante todo el servicio fúnebre. Fue con ella al cementerio y regresó con ella a la funeraria. Pero ella no pudo ocultar más la verdad. Le dijo que quería ser su amigo. Para poder serlo, debería decirle la verdad. Yo no conocí a su esposo. Llegué al funeral por accidente. Nunca sabrás, respondió ella, mientras le apretaba la mano con la fuerza, que su presencia significaba mucho para ella en ese momento. Cuenta Tony que ese día, mientras iba de regreso a casa, le embargó un sentimiento de gozo, y con razón. No solo había conmovido el dolor de la viuda, sino que además había hecho algo para aliviar su tristeza. Entonces a su mente vino un texto como el texto de hoy. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Cerca de ti, de mí, hay gente que esté sufriendo. ¿No nos limitamos a sentir pesar por ellos o haremos algo para aliviar su dolor? Al aliviar sus cargas, no solo estamos cumpliendo con la ley de Cristo, también estaremos imitando su ejemplo. Compasión, en dos palabras, es el título. En otras ocasiones comentaba que los hechos importan, son la luz, son los dones, son todo donde podemos mostrar nuestro amor por el prójimo y a la vez demostrar el amor al prójimo, honrar a Dios. El ejemplo que nos pone aquí el autor, que no se le puede ya más agregar, lo que hizo ese joven en ese momento fue, no fue bueno, digamos, no fue elocuente, no llamó la atención, simplemente fue empático. Y esa es la empatía, el ponerme en el lugar del otro, en los zapatos del otro. Está la antítesis, que es la antipatía, el distanciamiento, la indiferencia. O está el ser simpático, el simplemente en estar bien cuando todo está bien. Pero qué difícil es estar cuando todo está mal. Y qué difícil es saber ser empático precisamente con el otro, con el próximo, con el prójimo, con el que está al lado. Y qué más difícil todavía tratar de aliviar la carga. Quizás no podemos resolver los problemas de los demás, quizás esté fuera de nuestro alcance, material o económico, incluso hasta presencial. Pero el ser empático viene de adentro. Lo que pasó aquí con el ejemplo del autor, un ejemplo muy humano, la muerte, la pérdida de alguien. Y no llegó, quizás llegó por accidente, digamos, a un funeral equivocado este joven. Podríamos decir que llegó por equivocación, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque aquella pobre anciana viuda necesitaba una compañía. No sabemos cómo fue su esposo, el difunto que estaban velando en ese momento. Estaba sola, en una situación triste. ¿Quién le podía acompañar en su dolor? No sabemos si realmente el difunto fue bueno, fue malo, tuvo amigos o no amigos. No pudieron ir, no se les avisó, no había familia.
La vida es muy amplia y muy grande, tiene tener muchas aristas. El chico quizás no llegó por equivocación. Llegó en el momento preciso, con la persona precisa, en una situación precisa. Los tiempos de Dios se dice que son exactos. Ahí está un ejemplo. Ser empático con el otro. Sentir contigo lo que tú sientes. Porque nada de lo que es humano no es ajeno. A mí no me va a pasar, se dirá. A mí no me pasa esto, me pasa aquello. Pero va a pasar. Lo que se siembra, se cosecha. Caminar por la vida no es simplemente navegar en aguas tranquilas, porque las aguas tranquilas de repente se embravecen. Y así es la vida. Ser empático con el otro. El texto atribuido a Pablo. Ayúdense en las cargas unos a otros, porque esa es la ley de Cristo. Aliviarlas en todo momento. Insisto, no en lo material propiamente cuando no está a nuestro alcance. Simplemente en una palabra de aliento, en mi hombro, que tú tengas donde recargarte, en escucharlo, escuchar al prójimo. Podría ser en ese simple acto ser empático con el otro, ayudarse mutuamente en las pesadas cargas. Esa es la ley de Cristo, él mismo lo dijo. Vengan a mí todos los que te afligidos. ¿Por qué? Porque mi carga es ligera y mi yugo suave. Ese es el mensaje que nos da la meditación del día de hoy. Quisiera concluir con la oración del autor al final de su texto. Querido Jesús, abre mis ojos para percibir el dolor ajeno y dame un corazón compasivo como el tuyo para hacer algo al respecto. Que tengan muy buen día. Esta fue la meditación matinal del día de hoy. Muchas gracias.